Me comenta el doctor Santiago que ya hay dos preguntas por parte del público que nos está acompañando. Sí, muchas gracias. Son para el doctor Suárez, les voy a dar lectura a ambas. La primera es, ¿cómo saber si la microbiota encontrada antes de la cirugía bariátrica se deba a los cuidados clínicos previos a la cirugía? Segunda pregunta, en la gráfica de las vías metabólicas alteradas que presentó el doctor Suárez, ¿se refiere a la microbiota o al paciente? Muchas gracias. Bueno, respecto a la segunda pregunta de las vías metabólicas, son de la microbiota. Se hizo un análisis predictivo utilizando el software Picrus-DOST, en donde lo que se hace ahí es tomar las secuencias de DNA, se introducen y se hace un análisis predictivo para saber de esas bacterias que se predice están presentes en este paciente, cuáles son las vías metabólicas predominantes, y a partir de ahí se generan estos análisis, estas gráficas. Entonces lo que se presenta realmente ahí son vías metabólicas bacterianas, no corresponden a vías metabólicas del ser humano. Esa sería la primera. La segunda. Y la primera pregunta sobre cuál es la relación, o si habría una diferencia por los cuidados que se le da al paciente antes de la cirugía bariátrica. Bueno, estos pacientes que nosotros integramos en el protocolo, en el estudio, fueron pacientes reclutados aproximadamente 3 meses antes de que fueran sometidos a la cirugía bariátrica. Por supuesto, estos pacientes sí ya llevan algunos, principalmente régimen alimenticio para bajar el peso corporal. Sin embargo, no lo presenté aquí, pero también se hicieron determinaciones de ingesta de alimentos, macronutrientes y micronutrientes, y estos pacientes, a pesar de que teóricamente deberían de llevar un régimen alimenticio con una ingesta de calorías disminuida, realmente vimos que no la cumplen. Realmente la ingesta de calorías de estos pacientes es bastante alta. Entonces, yo creo que de que pudiera influir, podría ser. Sin embargo, me parece que no es tan importante dada la ingesta calórica que nosotros identificamos en estos pacientes antes de la cirugía bariátrica, que sigue siendo bastante alta y correspondería pues a la de un paciente con obesidad sin cuidados pues especiales, ¿no? En este sentido. Gracias, doctor. Me gustaría saber si alguien quiere tomar la palabra. Adelante, doctora. Antes de que tome el uso de la palabra, doctora, si por favor podemos proyectar el código QR para que las personas que están online puedan registrar su asistencia y les podamos enviar su constancia. Adelante, doctora. Muchas gracias. Gracias por la invitación, y pues me atrevo a felicitar al comité organizador porque es un impacto muy importante lo que están haciendo para la difusión de estos conocimientos. Doctor Suárez, pues es un poco parecida a la pregunta a la que le hicieron, pero ¿cuáles serían las implicaciones clínicas posterior al cambio de la microbiota después de la cirugía bariátrica? Y si estos cambios que se observaron posterior a la cirugía bariátrica se deben a la dieta o directamente a la cirugía. Esa sería una pregunta para el doctor. Voy a aprovechar para hacer las otras dos. Doctor González, la mayor prevalencia de la parasitosis en sus resultados podrían sugerir un tratamiento antiparasitario generalizado, y si la suplementación con probióticos tiene incidencia en la prevención de la parasitosis. Y por último, doctora Gómez, ¿la ingesta de probióticos inciden en la microbiota oral? ¿Se recomienda usar limpiador de lengua, enjuagues bucales, o estas medidas favorecen la disbiosis? Muchísimas gracias. Sí. ¿Podría repetirme la pregunta? Perdón. De la microbiota intestinal. Ok. Yo creo que la cirugía bariátrica en sí, por ser un procedimiento pues bastante agresivo para el tracto intestinal, va a generar estos
cambios importantes en la microbiota intestinal, puesto que antes de la cirugía el tracto está intacto y el nicho ahí, digamos, o las condiciones para el crecimiento de las bacterias, pues es particular. Sin embargo, después de la cirugía, se conecta el intestino, la región distal del intestino delgado directamente, por ejemplo, al estómago. Entonces, ahí vemos que hay cambios importantes en la fisiología, ¿no? Y esto sí, por supuesto, puede estar generando algunos de estos cambios, y yo considero que sí, bastantes de estos cambios que nosotros observamos en los pacientes después de la cirugía bariátrica. Entonces, sí estaría relacionado la cirugía, por supuesto, con estos cambios. Sin embargo, nosotros lo que observamos es que a pesar de que ocurren estos cambios en todos los pacientes que someten a la cirugía bariátrica, también hay ciertas particularidades en relación a la abundancia de ciertas bacterias. Particularmente nosotros encontramos la relación de Coprococcus, ¿no?, con el índice de masa corporal. Entonces, si hay una disminución, si nosotros veíamos una de las gráficas ahí en donde veíamos la diferencia entre antes y después de la cirugía bariátrica, para esta bacteria Coprococcus, después de la cirugía bariátrica disminuye también en abundancia respecto a antes de la cirugía bariátrica, pero aún así hay diferentes pacientes que tienen algunos más y algunos menos abundancia de esta bacteria en este grupo. Entonces, haciendo esa división de los que tienen mayor abundancia respecto a los que tienen menor abundancia, encontramos esta relación con el índice de masa corporal. Entonces, la cirugía bariátrica sí disminuye, pero además de eso, también el contenido, la abundancia de estas bacterias después de la cirugía bariátrica también está relacionado, y lo demostramos, con el índice de masa corporal. No sé si eso responda más o menos su pregunta. Qué buenas preguntas, ¿no? También me las he hecho yo. Sí, bueno, mira, cualquier desparasitante no es selectivo, entonces va a afectar también a los elementos de las dinámicas ecosistémicas de la microbiota intestinal, ¿no? Se ha visto en otros estudios realizados en otros grupos de investigación que el uso de desparasitantes también disminuye la diversidad total de las bacterias intestinales, que luego, justamente por esta característica de un sistema complejo, pues va a haber elementos que van a ser robustos y otros que van a ser muy emergentes. Entonces hay una disminución y posterior a la disminución vuelve otra vez una colonización similar a los elementos anteriores. El problema es en estos casos que pues la parasitosis que tenían estos individuos, había más de 1000 huevecillos por miligramo de heces fecales, ¿no? Por ejemplo, en algunos de los individuos. Entonces, tú al hacer una perturbación muy fuerte, como el uso de esto, pues las redes de coexistencia entre parásitos intestinales y la microbiota intestinal, pues puede ser más perturbada y entonces tener efectos negativos. Sabemos que si hay un efecto agudo en la parasitosis intestinal, se levanta una respuesta TH2 principalmente, y esta respuesta TH2 después, si es crónico el efecto, es decir, que los parásitos se mantienen a lo largo de la vida del individuo, se cambia a una respuesta TH1, y esta TH1 es lo que permite la coexistencia entre parásitos intestinales y microbiota intestinal. Esto a su vez pues va a permitir la coexistencia de otras bacterias como Escherichia coli, que se encuentra de manera más abundante ante la presencia crónica de estos parásitos intestinales, ¿no? Entonces, el uso de cualquier fármaco en este tipo de dinámicas ecosistémicas yo no lo recomendaría. Más bien, lo que recomendaría en este caso es justamente la apropiación de dinámicas ecosistémicas que modulen también la respuesta por las mismas bacterias, ¿no? Hay bacterias, por ejemplo, que su presencia en altas cantidades, nosotros encontramos Lactobacillus y Prevotella, están asociadas a los niños que no tenían y los adultos que no tenían incidencia de parásitos intestinales, porque parece que regulan sus vías de reproducción estas bacterias y de eclosión de los huevecillos que se encuentran en estas poblaciones, ¿no? La última, los probióticos. Sí, los probióticos siempre tenemos ahorita un estudio donde estamos viendo que el uso de probiótico natural a lo largo del tiempo
mínimo 6 semanas puede tener un efecto positivo en la consolidación del aumento de la diversidad total y la entropía de estas bacterias. No de otra forma. Entonces, son estrategias a largo plazo que pueden permitir una ecología más saludable del microbioma intestinal, ¿no? Sí, sí. Hola, ¿qué tal? Preguntabas primero sobre las técnicas de higiene, me parece, ¿no? Y los probióticos. Voy a contestar primero en cuanto a la técnica de higiene. Los probióticos considero que son una buena estrategia, pero antes de entrar o recomendar probióticos, creo que tenemos la ventaja de que la cavidad oral es una de estas nichos que tenemos una gran variedad de dispositivos para llevar a cabo nosotros como individuos una buena higiene. Muchas de las enfermedades inflamatorias crónicas que se desarrollan, como mencioné, principalmente la caries y la periodontitis, que son las que más conocemos y las de mayor prevalencia e incidencia, pueden controlarse solamente con una buena remoción de la placa dentobacteriana. La placa dentobacteriana, la cuestión es que aquí, me preguntaba sobre los raspadores de lengua y todo esto, si tenemos buenas técnicas, la remoción va a ser adecuada. El problema es que hay situaciones en que sobreexcedemos con los dispositivos y ahí es cuando entonces podríamos también erosionar o remover la placa, y también ahí podríamos caer en algunos estados que condicionen modificaciones en el microambiente. Entonces la sugerencia es, sí, toda higiene oral es buena, debe ser periódica, pero controlada y regulada. Un ejemplo muy burdo, el cepillo, el más duro que encuentres es el que vas a usar porque a lo mejor te limpia más. Cuando no es así, va a ser más traumático para los tejidos y sobre todo para la mucosa. Entonces ahí podría disrumpir barreras. Entonces la sugerencia es que sí hay que reforzar estas técnicas para higiene oral, para tenerlas adecuadamente, pues yendo a la consulta. En cuanto a los probióticos, considero que deben de estar dirigidos. Mencioné dos probióticos por ahí, pero estos más que nada es porque los que se están investigando están caracterizados en una población de España. Había mencionado por ahí la doctora Magdalena, que inclusive tenemos un perfil genético que nos condiciona a ciertos cambios de dieta. Entonces sí hay que caracterizar también, dirigir probióticos que vayan más dirigidos a nuestra población. Porque al menos en el pequeño estudio que hicimos, teniendo el primer panorama, estos, por ejemplo, se estaban utilizando lactobacilos, pero no era precisamente lo que nosotros estábamos viendo que podrían favorecer. Se estaban expresando tal vez otros perfiles. Entonces hay que tratar de caracterizar primero población mexicana y tal vez hacer algo dirigido a población mexicana. En segunda, los probióticos que mencioné por ahí van más que nada por competencia, porque uno de los que había mencionado es estreptococo, que hay cepas de estreptococo que no son necesariamente patógenas, que al contrario, ellas limitan a las mismas especies de sus mismos géneros, como Streptococcus mutans. Entonces, una de las terapias también estaba basada en esta población, en pacientes que habían detectado que tenían alto riesgo, aún con los factores extrínsecos controlados de caries, se podían manejar los probióticos. Por otra parte, también teníamos los prebióticos. Ahorita ya se están manejando prebióticos en pasta y eso no es de ahorita. La arginina es un prebiótico y controla ciertas bacterias y las regula porque tiene ciertos efectos como desinfectante, como antibiótico. Y también estaba el óxido de zinc que se están poniendo en las pastas. Y eso va de la mano, nuevamente regresando a la higiene. Perfecto. Gracias, doctora Pamela. En este mundo de dulzura, adelante, por favor. En este mundo de dulzura, pues lo que más nos comenta la doctora Pamela, caries. Y luego cuando vamos a los museos de antropología y vemos los cráneos y vemos los dientes, perfectos. Y ahora, caries. Y luego ya viene la otra parte de que comentaba el doctor o la doctora Pamela sobre
la limpieza, ¿no? Y sí, yo considero que hemos a veces exagerado, porque entre más duro, mejor limpia. Y luego estos cepillos eléctricos que se pasan y repasan. Sí, la higiene es importante, pero también con mesura. Y luego estos enjuagues bucales que realmente son demasiado agresivos desde mi punto de vista. Y o sea, lo que estamos perdiendo es esa cordura. Y luego cuando hablaba el doctor Isaac, que me emocionó mucho ver esa fotografía de la población, en la cual el siglo pasado, ustedes todos están muy jóvenes, se hablaba en la comunidad rural y sobre todo en las comadres: oye, comadre, tu chamaco está lumbriciento, porque ve, está panzón. Y en ese sentido, no sé si, claro, es una pregunta difícil, pero es fácil de ver si están, y más los niños, más que las niñas, panzoncitos, y luego decían, está lumbriciento, y pues desparasítalo, y después hasta orgulloso: sí, comadre, tiene razón, le salió unas lombrizotas casi del tamaño del niño, ¿no? Entonces, todo eso, ¿cómo lo entiende la comunidad? Porque es alto, o sea, es casi el 49% de la población con esta Ascaris lumbricoides, pero y después ya se retiró el doctor y seguimos la vida con las lombrices. ¿Cómo lo explican la población? ¿Cómo lo entiende la población? Sí, no, son observaciones muy, muy interesantes sobre lo que me ha pasado también en estas comunidades, ¿no? Una de las cosas, por ejemplo, las visitas médicas que hacen en los centros de salud, son visitas muy esporádicas, una vez al mes, en dado de los casos, y uno de los medicamentos más utilizados justamente es los desparasitantes. Yo tuve la experiencia en uno de los casos de los niños de menos de 3 años que recibió un desparasitante porque tenía una cantidad importante de esto, y pues el niño casi muere, ¿no? Justamente por la reacción alérgica que generó el desparasitante ante esta complejidad del ecosistema en el cual están coexistiendo. Otro de los elementos que hacen ellos es el uso de medicamentos alternativos, no alopáticos, a bases de diferentes jugos o el consumo de ciertas fibras que parece que pueden favorecer la exposición. Aquí una de las cosas interesantes es que sí, el 50% de la población está parasita, pero el otro 50% no. Entonces, ¿cuáles son no había diferencias en los estilos de vida para no generar parasitosis? Conviven todos en pequeñas casas, en comunidades muy pequeñas de 60, 70 habitantes. Entonces, ¿qué configuración tienen estos individuos para no generar esta parasitosis? Nosotros creemos que puede ser una asociación entre la microbiota intestinal y las respuestas inmunitarias per se genéticas de la población, ¿no? Muy amable. Y doctora Pamela, aquí queda claro, la caries. Entonces hay que ir más frecuente a que nos revisen, que nos limpien. Pero la recomendación es hacia la población, que yo creo que la parte importante de toda esta reunión es la evidencia científica y la recomendación a la sociedad que lo entienda y que lo lleve a cabo. Pues la cuestión es que hemos batallado con esto de la salud pública a nivel de enfermedades bucales, pero creo que lo que importa es que estar conscientes de que cuando no se tiene control y de las enfermedades y tenemos alta incidencia de caries y enfermedad periodontal, caemos no solamente en la población, en lo que viene siendo, hay una gran carga económica de los tratamientos, y sobre todo también esto pues se ve reflejado también en la salud del paciente, también en la psicología del paciente. El paciente no quiere sonreír, o sea, es algo integral. Y lo hemos visto, pacientes que están enfermos de la garganta, ya vimos que sí hay antecedentes de asociación con algunas enfermedades cardiovasculares, artritis reumatoide, metabólicas. Y entonces la recomendación para la población es que necesitamos enfocarnos, yo creo que es lo que y aplica para todas las enfermedades, es la prevención, los primeros niveles de la salud pública.
La prevención y solamente un cepillo y estar haciendo estas campañas y reforzando facilitaría muchísimo el control. Hay que empezar a reducir el control de estas enfermedades. Entonces sí necesitamos promoción de la salud y que la gente no nos tenga miedo. Sí. Nos tienen miedo. Gracias. A los Y luego dentistas. los cepillos están así, todos ya sí floreados. Sí. Y luego con el doctor Velázquez, que síndrome metabólico. Y luego cuando hablamos en la población, al menos lo que es muy difícil cuando llega el paciente, o sea, la mamá o el papá, siempre va acompañada de la hija, siempre va el esposo poco acompaña a la esposa, pero veíamos que en una prueba rápida le decíamos a la hija, bueno, aparte de la situación de sobrepeso, obesidad, le decíamos, usted tiene prediabetes. Bueno, doctor, pero no tengo diabetes, ¿verdad? No, mi mamá o mi papá es el enfermo, yo no. Y esa parte para entenderlo, y doctor Velázquez en síndrome metabólico, claro, usted está muy metido, profundamente metido en toda la parte de caracterización, pero el paciente cuando lo ven y cuando le dice, pues usted tiene chorro, tiene todo este perfil de la microbiota, el microbioma, y doctor, gracias, pero ¿y? Sí, es complicado. En principio, debemos de mencionar que como género masculino somos reacios a acudir al médico, ¿no? Y eso lo vemos en nuestra corte y la muestra que les presenté, que tenemos muy pocos hombres, no van a los servicios de salud, y a pesar de que nuestra corte está diseñada para que asistan el papá, la mamá y la hija, pero regularmente la que siempre va es la mujer. Entonces ahí también tenemos un sesgo de no sabemos realmente cómo estará ya esta enfermedad o este grupo de afecciones en el hombre. Sí, y sabemos que también hay un sesgo porque las mujeres ya cuando van ya van no solamente con un grupo de afecciones. Generalmente las mujeres que nosotros captamos ahí en la corte se les invita y en ese momento muchas desconocen su estado de salud y resulta que cuando ya les hacemos toda la batería de bioquímicos y el diagnóstico clínico, pues resulta que por lo menos tienen hipertensión o diabetes tipo 2. Entonces sí, también ahí coincido con la doctora que es importante incidir en los primeros niveles de atención para invitar a que acudan regularmente al médico, pues para que no tenga yo que presentar estas. Gracias, Sí, doctor. no, Ahora sí, perdón, usted había alzado la mano. Va el micrófono, se le acerca al micrófono. Es que yo tengo micrófono, doctor. A Yo ver. le tengo una pregunta sobre la menopausia. Mencionó unas bacterias que mejoran la regulación hormonal de las mujeres. Mi pregunta es, ¿hay alguna una dieta o alimentos que mantengan esas bacterias activas para ir regulando ese nivel hormonal en la mujer? Y digo esto tanto en alimentos o algún tratamiento con probióticos o algo que las mantenga para regular el nivel hormonal durante esa etapa. Mire, desgraciadamente desconozco que haya ese tipo de estudios en la población mexicana. Nosotros estamos apenas iniciando con este tipo de estudios precisamente para caracterizar si podría existir. Nosotros estamos más, sabemos que los alimentos van como un conjunto, más que un solo alimento. Estamos más enfocados en encontrar un patrón dietario que podría ser más saludable para ese grupo de personas. La respuesta es no, en este momento no tenemos, estamos trabajando en eso. Y el problema es que hay muy pocos grupos aquí en México que trabajen en particular con ese grupo de mujeres. Ahora, ahondando más en su pregunta, sí hay un grupo de bacterias que mencioné y que poseen una lámina última, que sabemos que están ahí, que se denominan y que ha sido caracterizado en mexicoamericanos,
que tienen un papel importante en la desconjugación de las hormonas sexuales. ¿Qué tanto influye? No lo sabemos. De hecho, como mencioné también al final, estamos en ese proceso en colaboración con otra doctora para que nos ayude a entender si efectivamente tiene, al menos en nuestra población, ese conjunto de bacterias que tienen un papel importante en las hormonas sexuales, en nuestra estradiol precisamente, podrían influir en nuestra población, pero no, en este momento no tengo nada. Gracias, doctor. Ahora sí, por favor, usted que hace rato alzó la mano. Tranquilo. Mi pregunta es para el doctor González también, y yo quería como regresar un poco a los análisis que hizo, que me encantaron, porque, y el concepto va hacia el analizar los núcleos o las correlaciones entre las bacterias o el microbioma en general, parásitos, no parásitos, virus, bacterias, lo que haya, versus el ver diversidad, alfa, beta, quién está, quién no está. Si nada más pudiera platicar un poquito al respecto. Me imagino que es largo, pero… Sí, gracias. Sí, tradicionalmente, pues bueno, los marcadores que tenemos de salud del microbioma ha sido una de las preguntas de los que trabajamos con microbioma pues más importantes, ¿no? ¿Qué es un microbioma sano? Entonces, se han utilizado métricas taxonómicas exclusivamente que nos determinan la abundancia, la riqueza, etcétera, ¿no? Este caso lo que utiliza es, además de estos elementos, se requieren para poder construir, utiliza el concepto de una perturbación, pues va a tener saliencia si no sale esta perturbación, o sea, si no hay saliencia de los elementos que componen un sistema, pues entonces no va a poder tener una resistencia en procesos futuros como el sistema inmunitario, ¿no? Tienes una defensa y entonces al siguiente proceso vas a responder más rápido. Entonces tiene que haber saliencia y robustez. Y hay métricas en la teoría de sistemas complejos y de redes que nos permiten evaluar estos elementos, que consideramos que pueden ser igual complementarios y favorables para el uso de evaluaciones de sistemas complejos como la microbiota intestinal, porque siempre está bajo perturbaciones. Entonces, poder cuantificar cómo responde la microbiota ante perturbación es un análisis importante que complementa los taxonómicos que existen, ¿no? Entonces, bueno, esta es una propuesta relativamente nueva que estamos implementando, y este ejemplo de los parásitos fue para determinar cómo podemos determinar diferentes elementos de robustez y de adaptabilidad en una red, ¿no? de estos microorganismos. Sí, una de las cosas que evaluamos, que no lo presenté en estos resultados, es justamente métricas taxonómicas de diversidad alfa y diferencias entre diferentes elementos, ¿no? Y cómo estos, haciendo predicciones funcionales asociadas al sistema nervioso central, lo que vimos, por ejemplo, es que los niños indígenas tienen una mayor síntesis de metabolitos que están asociados a una disminución de patofisiologías crónicas degenerativas como Alzheimer. Y los de la ciudad tienen un aumento de metabolitos como P-cresol que están asociados a la aparición de patofisiologías en el desarrollo, ¿no? Como el autismo, ¿no? Entonces, estos elementos podrían determinar si hay una… Ahora, no hay que romantizar la pobreza y no hay que romantizar estos elementos que se encuentran. Una de las cosas que vimos también es que en los niños indígenas gran parte de la diversidad filogenética FATE estaban asociados a bacterias intestinales patógenas como Escherichia coli en altas cantidades comparado con los de la ciudad. Entonces, este equilibrio entre estilos de vida que recuperan componentes como el consumo de fibras, ¿no? En gran diversidad, porque aquí tenemos el consumo de fibras muy monocultivadas, ¿no? Allá hay una diversidad impresionante el consumo de fibras, con las facilidades médicas en el caso de ser necesario, creo que podría definir lo que se consideraría como una microbiota sana. En el caso de los parásitos intestinales, por ejemplo, pues no
dar un desparasitante si no hay evidencia de que hay parásitos, ¿no? Y usualmente no, es cada 6 meses como te tomas un desparasitante. Eso está generando perturbaciones que empiezan a configurar ciertos microbiotas en la infancia que no sabemos qué sucedería en la adultez, ¿no? Que eso es teoría de redes, ¿no? Al final de cuentas. Sí. Muchas gracias, doctor. Ya vamos a concluir. ¿Hay alguna pregunta por ahí? Perdón, no. Sí, yo creo que hay dos, pero voy a hacer una muy rápida. Sí, no, adelante, doctor. En las osamentas de neandertales se ha demostrado que la extracción de sarro de algunas piezas molares es informativa del tipo de dieta y de la microbiota que las personas tenían. Si consideramos que el azúcar llegó invasivamente en el siglo XVI en México a impactar nuestra ancestría, es posible que se pueda contrastar antes y después de la llegada del azúcar para la microbiota dental en piezas arqueológicas. Muy buena pregunta. Adelante, doctora Pamela. ¿Qué tal, doctor? Muy buena pregunta, la verdad, sí. Actualmente, de hecho, la caracterización de la microbiota de sarro ha ayudado a muchas cosas en antropología, pero particularmente hablando un poquito así de historia, encontré algunos reportes donde inclusive el sarro o lo que podríamos llamar tal vez los vestigios de enfermedad periodontal eran con el hombre antes del sedentarismo. Curiosamente, una vez que se vuelve sedentario el hombre y cambia la dieta, deja de cazar y empieza a hacer los cultivos, cambia a dietas más blandas y eso empieza a favorecer también los primeros indicios de caries en prehistórica, vamos a llamarlo así. Y eso se va reflejando todavía más con los cambios de dieta, que es lo que pasa ahora. Hay muchas teorías, ahorita justo lo comentaba el doctor Isaac, que va un poquito por lo de la urbanización, ¿no? Cuando tenemos urbanización se pierde la diversidad microbiana. Entonces pasa mucho también, se asocia en la boca por el cambio de dieta a las dietas blandas. Las dietas blandas favorecen muchísimo la mayor colonización de microorganismos en las superficies mucosas y dentales y eso a la larga, si no hay buen control, puedes caer en procesos de disbiosis. No sé si por ahí puedo contestar la pregunta, pero… Sí, de hecho, también por ahí había otro estudio con sarro, hubo un cementerio histórico en Oaxaca, de prehispánico en Oaxaca, donde la población murió, no sabemos de qué enfermedad, no sabían, y cuando la caracterizaron fue por extracción de placas de sarro, que caracterizaron el microorganismo que causó la epidemia. Porque aparte el sarro es mucho más mineralizado que el hueso, que la estructura ósea, y se conserva más, se preserva más. Entonces sí se ocupa muchísimo en antropología para conocer inclusive las migraciones, los cambios de dietas en las migraciones de las poblaciones, de dónde venían, porque se queda en el sarro no solo se queda atrapado los microorganismos, sino también a veces filamentos o composiciones de algunos restos alimenticios que tenían las poblaciones. Bueno, ¿hay alguna otra pregunta? Sí, gracias. Adelante. Primero que nada, una felicitación al curso, me parece que tiene temas muy interesantes. Una felicitación a todos los doctores y básicamente también a la doctora Pamela, porque me parece que es la punta del iceberg en la parte de dental. Falta mucho y creo que felicidades por esa visión. La pregunta específica es para el doctor Rafael Velázquez. Soy nutrióloga y me llamó mucho la atención en el patrón de alimentación que comenta, doctor, sobre la dieta saludable. Me quedo un poco reflexionando porque aparece el pan de forma muy concreta, ¿no? Como si fuera un alimento no saludable. Quizá yo me quedé pensando en qué tipo de pan. Sobre todo los nutriólogos pues recomendamos mucho sobre el pan integral, ¿no? Sobre todo. Y quisiera también saber ahí a qué tipo de pan se refería y sobre todo también la tortilla la recomendamos mucho por el tema de la fibra, el calcio y como ahí también aparece como no una dieta muy saludable, quería saber su punto de vista a través de esto específicamente para temas de recomendaciones. Gracias. Sí, efectivamente cuando nosotros analizamos los patrones dietarios nos saltaron esos
dos alimentos, principalmente las tortillas, ¿no? Porque, como usted lo acaba de decir, regularmente, aunque unas nutriólogas, en mi caso, me quita el pan, pero me deja las tortillas. Y en este caso aparece precisamente un patrón dietario donde las mujeres pues tienen menos consumo de tortilla. Digo, sabemos que es un cuestionario, olvidé mencionar, es un cuestionario de frecuencia de consumo autoaplicado, en la cual pues sabemos que puede existir sesgos. Sin embargo, este tipo de patrón, precisamente el saludable, ya ha sido reportado previamente en nuestra corte en una segunda etapa y asociado precisamente con síndrome metabólico. Entonces eso nos da certeza de que lo que nos estamos observando en ese patrón dietario realmente se corrobora con lo previamente reportado. Honestamente no sabría decirle si por qué presentan un menos consumo. Lo que sí podría decirle que uno, probablemente sea la población, son mujeres principalmente ya jubiladas, que tienen la pensión del IMSS es muy distinta a otro tipo de pensiones, tienen un mayor acceso a ciertos productos que podríamos decir más saludables. Ahí creemos que existe la discrepancia o el sesgo. La verdad me gustaría platicar con usted en más detalle, porque sí, le digo, es como un cuestionario aplicado y generalmente luego les tenemos que recordar, a ver, ¿qué comió tal? Y dice, y es que no me acuerdo. Entonces, a pesar también, un punto en contra de nosotros, que son mujeres adultas mayores, que generalmente va acompañado de la sobrina o la hija y que no recuerda perfectamente. Reconocemos que podría haber sesgos. Muchas gracias, doctor. Digo, yo me quedo pensando un poco, pensando en la tortilla, que es uno de los alimentos que más consumimos en México, que no es lo mismo consumir una tortilla en la Ciudad de México, que muchas veces ya es un tipo de maíz que un maíz, por ejemplo, que está, por ejemplo, vamos al Estado de México y es un maíz más natural, sí, que incluso es de mejor calidad, ¿no? Entonces, a lo mejor también me quedo pensando en eso como una reflexión, pero muchas gracias. Aunque estoy de acuerdo con usted, sin embargo, la población que nosotros captamos generalmente acude al IMSS Cuernavaca, entonces es más urbanizada que una población más rural que todavía tendría acceso a un maíz como más natural o puro. Muchas gracias. Muchas gracias, y le invito, la persona que preguntó, siempre les pido que pongan sus nombres, tal vez mañana platique con el doctor Miguel Vázquez, quien ha trabajado mucho el concepto del maíz y la milasa, que es otro tema también. Pero bueno, finalmente quiero agradecer a todos las y los ponentes, extraordinarias conferencias, a ustedes asistentes y también los que están presentes en línea, y en especial quiero hacer un reconocimiento al personal de la academia. Impresionante, tienen una fortaleza siempre desde la mañana y hasta en la tarde y hasta en la noche, y siempre muy amigables, siempre resolviendo las cosas, también a los fotógrafos y demás, porque están ustedes aquí, por supuesto, están las autoridades, está la mesa directiva, pero ustedes son esenciales para que esto sea posible. Sin más, mañana a las 9 en punto empezamos, aunque dice aquí que 8:45, 8:50, vamos a empezar a las 9. Y les pedimos, hay muchos temas los cuales van a abordar las y los expertos, los esperamos aquí y las esperamos aquí. Y sin más, doctor Santiago también y doctora Ángela, que estamos al 100, tomamos un receso y mañana nos vemos aquí frescos y con el entusiasmo. Buena tarde.